Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo como cada miércoles a través de nuestra señal de RTQ Radio, conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM y también a través del canal de YouTube Andrés Mares. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la importancia de desaprender. Disponte a desaprender es como hemos intitulado a nuestra reflexión de esta ocasión. El aprendizaje, sin lugar a dudas, es un aspecto fundamental para nuestro desarrollo, tanto personal como profesional, porque la naturaleza humana nos obliga a conocer y hacer del conocimiento la materia prima de nuestra actividad, de nuestro actuar. Si no sabemos hacer algo, pues no podemos aspirar a un resultado asociado a esa actividad específica. Por eso el conocimiento, el aprendizaje es fundamental no solo para el progreso personal, sino de hecho para la supervivencia humana. Mientras el ser humano no aprenda a comer, no aprenda a caminar, no aprenda a valerse por sí mismo, pues está expuesto a ser aniquilado, porque a la naturaleza humana le corresponde servirse del conocimiento para hacerse cargo del entorno del que forma parte y también para hacer realidad aquellas situaciones que se esté planteando en términos de resultados y de objetivos. El aprendizaje, por lo tanto, es fundamental. Ya hemos comentado la necesidad de formarnos mejor para incrementar la calidad de nuestros mapas mentales, pero la realidad es que muy pocas personas están dispuestas a aprender y, como lo vamos a considerar en esta ocasión, mucho menos están dispuestas a desaprender lo que ya deja de funcionar en sus vidas justamente como esquema de formación. Desaprender no es un término muy habitual, no es un término que se utilice de manera ordinaria, más bien es aprender a aquello a lo que más o menos nos vamos disponiendo a lo largo de nuestras vidas, pero no tenemos ni siquiera noción de lo que significa y de lo que implica desaprender. Bueno, desaprender básicamente es deshacernos justamente de ideas, de conceptos, inclusive de conocimiento, que pudo haber sido útil en determinada etapa de nuestras vidas, pero que también se vuelve obsoleto muchas veces a lo largo de ellas, y ya que se vuelven obsoletas, pues ya dejan de funcionar, ya dejan de ser útiles, ¿no? ¿Cuántas en la historia de la humanidad? Pues hay muchos casos, sobre todo asociados a la tecnología, que han hecho del desaprendizaje pues algo muy importante para abrirnos a nuevos conocimientos o para dejar de realizar ciertas actividades pues que ya no proceden porque ya hubo algún tipo de avance o de evolución en determinados aspectos de nuestras vidas. O, por ejemplo, pensemos en cómo cosas que se sabían hace décadas y que implicaban ciertas maneras de proceder, pues ya se han vuelto obsoletas dadas las circunstancias del avance tecnológico que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Ya una persona que, por ejemplo, haya hace muchos años aprendido clave Morse, porque la clave Morse era fundamental conocerla para poderse comunicar a través del telégrafo, ¿no? Que era el medio de comunicación fundamental pues a principios del siglo pasado, finales del antepasado. Bueno, pues se volvió obsoleto y se fue desaprendiendo en la medida en que se inventa el teléfono y entonces exige de nosotros otro tipo de conocimiento y la incorporación de otro tipo de hábitos. Y así podemos hablar de distintos aspectos, tradiciones, por ejemplo, que se van perdiendo
o se van modificando costumbres. En el ámbito social hay muchos casos de cosas que ya no se hacen, aunque antes se hacían, y todo eso tiene que ver con la realidad de que vivimos en un proceso de evolución que exige cambios, y dichos cambios exigen disposición de adaptarnos, pero que no lograremos si nos seguimos aferrando a los viejos conocimientos, a los viejos conceptos, a las viejas formas de proceder. No se trata de que lo que sepamos hasta el día de hoy necesariamente en unos años vaya a dejar de ser cierto o vaya a dejar de ser real. No, sino que estamos hablando también de hábitos que tendríamos que ir desincorporando de nuestras vidas porque se van volviendo obstáculos, se van volviendo algún tipo de estorbo para la mejora en diversos ámbitos, justamente porque se han vuelto obsoletos. O sea, el desaprender no tiene que ver solamente con conocimiento, también tiene que ver con formas habituales de proceder. Pero es ahí donde muchas personas no están dispuestas, generan resistencia por un tema de comodidad, por un tema de arrogancia, por lo que sea, y no se abren a nuevas cosas que tienen que aprender, porque probablemente implica desaprender otras. Y entonces, pues se van quedando rezagadas esas personas en diversos aspectos de sus vidas y no se van actualizando, ¿no? Pasa un poco como los sistemas operativos en las computadoras que tienen que estarse actualizando con cierta regularidad. Quien no ha tenido la experiencia, bastante desagradable, por cierto. De hecho, en este momento, pues en el dispositivo que estoy grabando esta sesión, pues hay un icono que me está diciendo que se tiene que actualizar, que hay que reiniciarlo para que se apliquen las actualizaciones. Bueno, pues algo similar ocurre con el sistema operativo en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra dimensión volitiva. Tenemos que estarlas actualizando con cierta regularidad, porque de no hacerlo, pues nos vamos a quedar de alguna manera rezagados. Entonces hay que deshacernos también de hábitos que pudieran ser destructivos. Tengo que desaprender, por ejemplo, experiencias que fueron traumáticas para que yo pueda continuar con mi vida sin tanta carga emocional y de una manera que sea mucho más funcional de acuerdo a las nuevas exigencias y de acuerdo también a los nuevos resultados que nos podamos plantear. Ahora, hay un tema ahí porque no solo implica abrirnos a aprender algo nuevo, sino la posibilidad de desaprender algo viejo, y eso implica de alguna manera un doble esfuerzo, porque puede traducirse a un dejar de hacer lo que uno lleva años haciendo para disponerse a comenzar a hacer algo que uno nunca antes había hecho. Entonces, por esas dos vías, pues se genera un tipo de tensión, un tipo de resistencia que no podemos pasar por alto y frente a la cual nos tenemos que preparar y disponer. Y lo primero de ellos es darnos cuenta de que es algo natural. O sea, tan natural es que estemos dispuestos a actualizarnos, como el presupuestar que eso va a implicar un esfuerzo, va a exigir que nos salgamos de nuestra zona de confort, y eso definitivamente pues es algo que pues sí, hay que reconocerlo, nos va a dificultar el poderlo lograr. Ahora, no es lo mismo que algo se nos dificulte a que algo sea imposible. Y muchas veces, por querernos justificar frente a esa nueva exigencia, pues tendemos más bien a etiquetarlo como algo imposible, cuando no lo es. Más bien puede llegar a ser algo difícil, mas no imposible. Ahora bien, entonces, cuando hablamos de desaprender, vamos a plantearlo en distintos niveles.
desaprender ideas o conocimientos, desaprender hábitos, ¿sí? Y con los hábitos, pues también, de alguna manera, desaprender creencias determinadas. Y la prueba de fuego para hacerlo es tener claro qué es lo que estamos enfrentando en un momento dado y si la vieja idea o si el viejo hábito o la vieja creencia están siendo todavía funcionales. Porque de no ser así, pues entonces hay que desaprenderlas lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo se desaprende? Bueno, para entenderlo hay que especificar cómo es el proceso de aprendizaje y cómo llega a encarnarse en algún tipo de hábito en nuestras vidas. Es un proceso que se da en 4 etapas. En la primera etapa, que se le describe como la etapa del yo no sé que no sé, nos encontramos en un esquema de incompetencia inconsciente. O sea, yo no sé que no sé algo hasta que en la vida se me presenta una situación que me hace ver que yo no sé algo. Y entonces paso a la siguiente etapa, que se le denomina la etapa de ahora ya sé que no sé, o sea, la incompetencia consciente, en la cual se toma la decisión de aprender algo nuevo y de incorporar ese aprendizaje como un nuevo hábito o una nueva habilidad en nuestras vidas. En la tercera etapa, que es la etapa crítica, la etapa clave, la etapa del desgaste, y por lo mismo la etapa en la que mucha gente desiste, es la que se denomina la competencia consciente. Es una etapa que consume mucha energía, es una etapa que requiere mucho tiempo, es una etapa que exige la mayor de las atenciones y por eso es la etapa en la que muy pocos logran superar porque no cuentan con la disciplina o la determinación que se requieren para mantenerse perseverantes durante esa etapa y llegar finalmente a la cuarta etapa, que es la etapa de la competencia inconsciente. O sea, ya llegué a practicar tantas veces en la etapa 3 ese nuevo aprendizaje que definitivamente me generó una nueva habilidad. Y en esa nueva habilidad, pues yo ya me encuentro en condiciones de poder asumir esa nueva actividad, ese nuevo desafío, porque ya incorporé un nuevo hábito o un nuevo conocimiento en mi ser. Bueno, ¿cómo hay que entonces lograr el desaprendizaje? Pues exactamente recorriendo a la inversa todo este proceso. O sea, lo primero que tengo que hacer es cobrar conciencia de que determinado hábito ya no me está siendo funcional porque ya cambió el contexto, porque ya está siendo muy destructivo o por la razón que sea, pero yo digo ya no es bueno que yo siga procediendo así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar en que yo tengo el hábito de ser, pues no sé, enojón, ¿no? Tengo el hábito de enojarme por casi cualquier cosa y entonces yo parto de la base de que me encuentro en la etapa número 4, o sea, yo ya me enojo sin darme cuenta. Y entonces ahí empieza todo el proceso de desaprendizaje. Cuando me doy cuenta de que hago cosas sin darme cuenta. Ahí comienza el proceso de desaprendizaje. Y generalmente uno se basa ahí en comentarios de otros, en observaciones de otros o en la recurrencia de determinados resultados que sigo sin explicarme o sin entender por qué se siguen dando. Y finalmente me empiezo a preguntar si no estaré siendo yo la causa de determinados efectos. O sea por una vía de autorreferencia o por la vía de referencias externas, yo llego a darme cuenta de que suelo hacer cosas sin darme cuenta. Y justo ahí comienza el proceso de desaprendizaje.
Bien, ahora, esta primera etapa, este primer paso, pues requiere de humildad. Ujú. Porque nuestro ego pues, nos lleva a negar o a evadir la realidad que no estamos queriendo asumir por cobardía o por soberbia. Ujú. El hecho es que si nosotros tenemos una disposición humilde, pues reconoceremos finalmente que, pues sí, probablemente o muy probablemente nosotros seamos la causa de esos efectos de lo que tanto nos estamos quejando. Ok, entonces, primer punto, hay que ser humildes, ¿no? Y cuando lleguen varias personas, distintas personas, a hacerte observaciones sobre el mismo error, sobre la misma mala disposición de nuestra parte, bueno, pues hay que admitirlo, hay que agradecerlo, porque no es fácil encontrar a alguien que te corrija, ¿no? Y que lo haga en buen plan. Sí, vamos a encontrar a muchas personas que nos van a criticar, que se van a querer burlar de nosotros por un tema de envidia, resentimiento, lo que fuera, pero personas que auténticamente se acerquen y nos digan, oye, te quiero hacer esta observación para que mejores, bueno, pues eso hay que agradecérselo muchísimo, ¿no? Pero si no contáramos en nuestro círculo más cercano con alguien que tenga esa disposición, bueno, pues tendríamos nosotros que entonces basarnos en los resultados que estamos obteniendo o no en determinados asuntos. Pero el hecho es que hay que tomar conciencia. O sea, tengo que hacer consciente esa competencia de la cual me quiero deshacer, ¿no? Esa tendencia habitual a hacer lo mismo. Ya que dimos ese paso, pues nos vamos a la etapa número 3, porque recordemos que vamos a seguir el sentido inverso al proceso que se suele seguir cuando lo que se está buscando es aprender algo nuevo. En la tercera etapa dijimos la competencia consciente, pues nosotros ponemos toda nuestra atención para cerciorarnos de que no vuelva a ocurrir. Aquí, a su vez, esta etapa habría que subdividirla en dos, ¿no? Porque primero tenemos que mantenernos consciente durante el momento en el que caemos, en el ejemplo que estamos poniendo, tengo que darme cuenta cuando ya estoy enojándome, ¿no? Claro, dirán, bueno, lo ideal es que me dé cuenta antes de enojarme para evitar enojarme, sí, pero al principio tendremos que conformarnos, y no es poca cosa, con lograr darnos cuenta justamente cuando ya estamos enojándonos. Uh-huh. Ahí ya estamos captando al ratón, ¿no? Para poderlo capturar, ¿sí? Y entonces, durante un tiempo, pues yo ya me di cuenta de, chin, sí, ya me enojé, ok, ya me enojé, ok, ya me enojé, ok. Y ese ok reiterado, pues me va permitiendo llegar al momento en que me dé cuenta antes de enojarme. Uh-huh. Cuando ya me doy cuenta antes de enojarme, entonces ya puedo centrar mi atención en dejar de hacerlo. Uh-huh. No es un simple aguantarse, no es un simple desahogarse, es lograr canalizar toda nuestra atención al momento del enojo y a los detonantes que pudieran estar detrás y que seguramente estarán de ese momento, pero ya sin engancharme. ¿Por qué? Porque para seguirme enganchando y seguirme enojando, pues necesitaba seguirme manteniendo inconsciente, ¿no? O sea, cuando estamos en piloto automático es cuando surgen de manera espontánea nuestros errores, nuestros defectos se manifiestan. ¿Por qué? Pues porque no hay luz, no hay conciencia y por lo mismo pues pueden de manera impulsiva salir a flote, a la superficie, pues dichos errores y dichos defectos. Pero ya me estoy dando cuenta, y como ya me estoy dando cuenta, ese vigilante que es la atención, pues ya va a hacerse cargo de una manera progresiva, sin tampoco tenernos que pelear tanto con esa experiencia interior. Simplemente el solo hecho de darnos cuenta va corrigiendo todo el proceso. Entonces, cuando ya dediqué suficiente tiempo y atención a ese proceso, en este ejemplo de estarme enojando,
pues nos vamos dirigiendo a la etapa número 2, en la cual pues ya es consciente nuestro estatus vigilante para no volvernos a enojar, pero ya difícilmente se va presentando esa tendencia a enojarnos. ¿Por qué? Porque ya la iluminamos tanto que dejó de ser parte de nuestra sombra, ¿no? Para parafrasear los términos de ese gran psicólogo suizo que fue Carl Jung. O sea, cuando traigo a la luz aspectos de mi sombra, pues estos se van desapareciendo porque los voy integrando a mi conciencia. Y cuando yo ya integré algo a mi conciencia, ya lo pude superar, ya lo pude resolver o ya lo pude trascender, lo que proceda. Pero el hecho es que se requiere de tomar conciencia de ello. Mientras no tomemos conciencia de ello, pues seguiremos cayendo en los mismos patrones, seguiremos cayendo en los mismos esquemas de pensamiento y de sentimiento, porque, reitero, se requiere de altos niveles de inconsciencia para que eso se siga dando de manera recurrente. Y entonces sí, ya llegamos a la etapa 1, en donde pues ya ha transcurrido tanto tiempo de no enojarme que ya me dejé de identificar con el enojo como una forma típica de mi personalidad y de reaccionar frente a determinados asuntos. O sea, como podemos ver, no solo es una cuestión de desaprendizaje como tal, también es una cuestión de desidentificarnos con ciertas situaciones, con ciertas relaciones o con ciertas realidades internas. Porque cuando nos llegamos a identificar con algo o con alguien, entonces ahí sí ya estamos viviendo a merced de aquello con lo que nos estamos identificando, y en donde la falla de origen es que no necesariamente, y más bien realmente no somos aquello con lo que nos estamos identificando. Es decir, no soy mi trabajo, no soy mis relaciones, no soy mis sentimientos. Ojo, esto es muy importante porque tal vez con nada nos identifiquemos tanto como con nuestros sentimientos, lo cual es peligroso porque no es real. No porque yo me sienta triste, experimenté una pérdida real, o no porque yo me sienta torpe, poseo una incapacidad real. O sea, muchas veces nuestros sentimientos no corresponden con la realidad, y por eso el que nos identifiquemos con ellos, pues no es algo que sea muy acertado y mucho menos apropiado que digamos. Pero el hecho es que desidentificarnos también es algo muy poderoso y muy importante en nuestras vidas. Aquí es un poco más desafiante que en el caso de desaprender algo, porque el tema de la identidad es un tema mucho más profundo, mucho más complejo e inclusive inaccesible, porque no es raro que la mayoría de las personas no sepan ni siquiera con qué se están identificando. Cuando alguien nos pregunta quién eres, pues solemos responder en términos de nuestro nombre, pero ¿qué es nuestro nombre? Pues solo es un identificador, ¿no? Y de hecho, ni siquiera un identificador completo, porque cuántos casos han habido de personas que se llaman igual, ¿no? Al menos su nombre y primer apellido coinciden, y pues no son la misma persona aunque se llamen igual. Por eso es muy interesante que nos adentremos al tema de con qué nos identificamos, porque nos vamos a dar cuenta que nuestra identidad la solemos basar en algo accesorio a nuestro ser y no en nuestro auténtico ser. Por eso cuando alguien me pregunta ¿quién eres? Pues el yo responder Andrés Mares, pues solo me está identificando con respecto a otros seres individuales que andan por ahí, por todos lados como yo, ¿no? Pero que no son yo. Y entonces cabe preguntarnos, bueno, ¿cuál sería la respuesta adecuada? ¿No? Digo, la respuesta adecuada, por supuesto, no sería una respuesta que yo sugeriría que se le diera a todo mundo, porque nos van a tachar de locos por lo menos, pero sí desde una perspectiva antropológica, pues sería la respuesta idónea o apropiada, ¿no? ¿Tú quién eres?
pues yo soy esta conciencia particular con una experiencia universal del momento presente. Ah, caray, bueno, pues, ¿y eso qué significa? Pues justamente hacia allá vamos en el resto de nuestra reflexión, hacia entender qué es lo que realmente somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que somos una conciencia particular o individual de una experiencia universal del momento presente? Bueno, vamos a empezar por lo que no significa. O sea, no significa que seamos nuestro cuerpo, aunque tenemos un cuerpo. Y un cuerpo que es único, ¿verdad? Y que tiene características irrepetibles con respecto a los otros millones de cuerpos de los demás, justamente porque forma parte de una conciencia única e irrepetible. O sea, por eso en la definición de quiénes somos, comenzamos por este término, conciencia individual. Inclusive podríamos decir conciencia única de una experiencia universal. ¿Okay? Entonces no somos nuestro cuerpo, no somos nuestros sentimientos, no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos por lo mismo, no somos nuestras posesiones, no somos nuestras relaciones. Eso como sea podemos más o menos entenderlo. Pero entender lo que sí somos ya se dificulta porque los conceptos ya se quedan cortos respecto a su capacidad de describir lo que somos. Pero vamos a intentarlo. Entonces, somos conciencia. O sea, somos seres que de manera individual nos damos cuenta de esta experiencia universal, porque todos estamos teniendo la experiencia del ser al mismo tiempo, pero no la estamos teniendo de la misma manera. Por eso va a ser imposible que nos encontremos con una persona que, aunque viva lo mismo que nosotros, la esté experimentando de la misma forma. Nadie ha experimentado, experimenta ni experimentará la vida como lo hacemos cada uno de nosotros. Y ojo, porque esto tiene una relevancia de la que no se suele hablar. Y la relevancia consiste en que justamente este planteamiento hace absurdo el que nos estemos comparando con otros. Porque si bien pueden haber comparaciones con sus más o sus menos en términos cuantificables, ¿no? Es decir, en términos materiales o corporales, se puede hablar de que alguien sea más alto o más bajo, de que alguien sea de un color de piel o de otro, de que alguien tenga una complexión X o Y. Se puede hablar de que alguien tenga X cantidad de dinero versus otra persona que tenga otra cantidad de dinero. En fin, o sea, si hay aspectos sobre los cuales nos podamos comparar y tal vez en ciertos contextos pueda ser útil hacerlo. No se me ocurren cuáles ahorita, pero tal vez haya alguno. Pero eso no significa que sea aplicable al tema de nuestra valía personal. O sea, nadie es más valioso que nadie porque tenga más o sea más en ciertos aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque al final son relativos. O sea, ¿sobre qué base determino que es mejor ser güero que moreno o al revés? Es mejor ser moreno que güero. ¿O sobre qué base determino que es mejor ser alto que bajo? A ver, eso es relativo al contexto del tiempo, al contexto del lugar, relativo al contexto de la experiencia en sí. Entonces, un error aquí garrafal es convertir en valores absolutos lo que realmente es muy relativo, ¿no? Y entonces ahí nos perdemos de una forma absurda en banalidades que no tienen mayor importancia. Pero cuando nos damos cuenta de que independientemente de nuestra complexión física o fisiología, independientemente de nuestros recursos financieros, independientemente de nuestra formación académica, hay una realidad que sí nos constituye, que es un acto de ser consciente, individual, único e irrepetible, que por lo mismo no puede ser comparado
con nadie ni con nada más. Entonces ya un nivel de desaprendizaje y desidentificación importante es el que se va logrando cuando decidimos dejar de estarnos comparando con las demás personas. Entonces, bien haríamos en comenzar a dejar de hacerlo, desaprender eso y desidentificarnos con aspectos en los cuales consideremos que otras personas se encuentran en mejor situación que nosotros. Ahora, volviendo a esta definición antropológica de quién somos cada uno de nosotros, entonces, si somos conciencia, quiere decir que la clave de nuestra experiencia radica en nuestra capacidad de prestar atención a este momento. No, porque decíamos, somos conciencia individual con una experiencia universal del presente. Ahora, nos podemos hacer una idea equivocada de que es una definición bastante pasiva de lo que somos y hasta aburrida, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Soy simplemente una especie de artefacto que no hace otra cosa más que estar observando lo que sucede? Bueno, a ver, sí, ¿no? En un sentido estricto, sí, pero vamos a profundizar para darnos cuenta de que no es poca cosa, porque no se reduce a eso. No solamente somos personas que estemos observando lo que sucede, sino que somos personas que estamos creando a través de lo que observamos. Y esto es algo que no podemos perder de vista, que constituye la esencia de la física cuántica y de la que nos hacemos cargo muy poco, siendo tal vez lo más relevante de nuestra experiencia en esta vida. Ya que si hay más vidas después de esta, bueno, pues eso ya puede ser materia de otro tipo de reflexiones, pero en esta vida, el que nosotros nos basemos en el hecho de que somos seres creadores, ¿no? Creadores de una realidad primariamente intrínseca y secundariamente extrínseca, bueno, pues ya nos va, entre otras cosas, pues haciendo sentir no solo con mayor autoestima, sino más confiados de nuestras capacidades. Nada más que el problema está en que, uno, entendamos qué significa crear a través de nuestra atención, y dos, que nos dispongamos a desarrollar justamente esa atención. Y ahí sí es donde mucha gente pues, va a tirar la toalla, porque no estamos hablando de algo que sea muy fácil que digamos. Pero como lo mencionamos hace unos momentos, lo que importa es que es posible. Ahora bien, entonces, ¿qué significa que creemos a través de nuestra observación? Bueno, es que no somos simples, ¿cómo decirlo? No somos simples lentes de una cámara, ¿no? Ni siquiera somos una simple cámara, sino que somos toda una realidad creadora que a través de esa cámara está generando un enfoque que está alimentando la realidad de lo que estamos viviendo. Y entonces, una persona que, por ejemplo, no vamos a tratar de aterrizarlo a algo más ordinario, una persona que dice, por ejemplo, yo soy alcohólico, ¿no? Híjole, eso es gravísimo porque está creando la realidad del alcoholismo a través de aquello con lo que se está identificando. O yo soy una persona cancerígena, pues también está del nabo, si se me permite la expresión, porque se está identificando con un fenómeno llamado cáncer, ¿no? Pero en cambio, cuando dice, pues yo soy conciencia capaz de lograr salud, conciencia capaz de lograr abundancia, conciencia capaz de perdonar, conciencia capaz de amar, conciencia capaz de trascender, ahí la cosa cambia y de una manera muy significativa y muy poderosa. La afirmación yo soy es una afirmación que genera su propia creación justamente
como resultado de la elección de aquello con lo que nos identificamos. Si yo digo, yo soy prosperidad, yo soy amor, yo soy justicia, yo soy bondad, ahí sí estamos centrando nuestra atención en la creación de aquello que sí queremos ser y con lo que sí nos queremos identificar. Pero si yo digo, yo soy un fracaso, yo soy un tonto, bueno, pues entonces la atención en qué lo estamos centrando, pues en aspectos negativos de nuestra forma de ser que se van a volver realidad justamente porque nos estamos centrando en ellos. Entonces, el ser conciencia es lo máximo. ¿Por qué? Porque la conciencia es la atención que crea a través del enfoque. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿en qué te quieres enfocar a partir de ahora? Porque enfocándote en eso vas a iniciar, vas a activar todo ese proceso de desidentificación y de manera extensiva todo el proceso de desaprendizaje por el solo hecho que no es cualquier cosa, reitero, de centrar tu atención en lo que sí quieres ser o, si se me permite, en lo que sí quieres experimentar. Porque al final eso somos, una experiencia del presente, una experiencia particular, una experiencia única, una experiencia individual del presente. Sí, pero tú estás determinando cómo quieres que sea esa experiencia. Oye, Andrés, pero yo no estoy determinando la violencia en mi entorno, yo no estoy determinando la injusticia. No, de acuerdo, no de manera actual, pero sí de alguna forma, de una manera derivada de tu pasado, de tus pensamientos pasados, de tus enfoques pasados, de la atención o de aquello en lo que centraste tu atención a lo largo de todo tu pasado. Por eso, si nosotros queremos transformar nuestra realidad, primero hay que asumir que la presente ya no la podemos transformar porque es resultado de realidades pasadas, de enfoques pasados, perdón. Pero sí puedo transformar la realidad interior en el presente al margen de lo que esté sucediendo en el exterior. Y habiéndolo hecho, entonces, a futuro podré transformar la realidad también extrínseca, la realidad exterior. Pero primero tengo que cambiar la realidad interior. ¿Y esa cómo la cambio? A través de modificar mi enfoque. ¿En qué voy a estar centrando mi atención a partir de ahora? Y un buen comienzo es empezar a centrar tu atención en lo que al día de hoy ya es una bendición en tu vida, ¿no? Puedo centrar mi enfoque en el hecho de estar vivo. Puedo centrar mi enfoque en el hecho de tener personas que me aman. Puedo centrar mi enfoque en el aspecto de salud que tengo o que aún conservo, etc. Y entonces, partiendo de la gratitud, empezar todo un proceso ya no solo de desidentificación o de desaprendizaje, sino todo un proceso de reseteo interior. ¿Por qué? Porque esos aprendizajes viejos y esas identificaciones viejas me han generado un estado muy probablemente de queja, una disposición a un continuo lamento. Y en ese contexto, sin darme cuenta, yo estoy alimentando una experiencia interior negativa que sigue a través de la ley de la atracción, creando mi realidad externa con el paso de los años. Porque si yo sigo pensando de la misma manera, seguiré sintiendo las mismas experiencias de la misma forma, seguiré haciendo lo mismo, seguiré obteniendo los mismos resultados. Y entonces, ¿qué pasa? Pues me quedo inmerso en un círculo vicioso que yo mismo estoy alimentando porque estoy esperando que las cosas se modifiquen desde afuera en vez de ya asumir la responsabilidad y tomar la conciencia de que primero tengo que revolucionar las cosas desde mi interior. Y esto es posible, otra vez, no es fácil, pero sí es posible, y el resto de la reflexión lo vamos a destinar a determinar
cómo lo podemos lograr. Entonces, ¿cómo logramos transformar nuestra realidad a partir de ahora? Bueno, pues como lo señalan los expertos en la materia, como son Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, todo comienza por un cambio en nuestra actitud y acto seguido un cambio en nuestro enfoque. ¿Sí? Es decir, necesitamos asumir humildemente que, pues, si queremos grandes cambios en nuestra experiencia de vida, primero tenemos que generar grandes cambios internos. Y el primer gran cambio es justamente el de actitud. ¿Y cómo realizo ese cambio? Bueno, ya lo señalamos. Paso de la queja a la gratitud. Cuando empiezo a ser más agradecido, empiezo a transformar mi experiencia interior. Oye, Andrés, pero no tengo de qué estar agradecido. Más bien, no te has dado cuenta de qué tienes que estar agradecido. Aunque solo sea el hecho de poder retomar tu vida, que no es cualquier cosa. Pero bueno, junto con la gratitud que sigue, bueno, tengo que cambiar mi enfoque. ¿Y eso qué significa? Tengo que centrar mi atención en lo que sí quiero. Y aquí es como bien lo señalara el doctor Joe Dispenza, que por cierto, les recomiendo ampliamente su libro, El placebo eres tú, ¿no? Un librazo. Ahí explica cómo justamente cuando yo empiezo a centrar mi atención en lo que quiero, ya empiezo a actuar como el efecto placebo, o ya empiezo a ser yo el placebo y generar su efecto. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte, o al menos los más importantes resultados de nuestras vidas se están debiendo a nuestras experiencias internas, que a su vez están configuradas por nuestras convicciones. Entonces, ¿qué pasa? El efecto placebo no es otra cosa que lograr un efecto positivo, siendo nosotros mismos la causa de ese efecto por la convicción con la que nos orientamos hacia ese efecto. Convicción. Entonces, si yo soy una persona enferma, tengo que empezar a convencerme de que me puedo curar. Oye, pero es que llevo años con este padecimiento y ya he probado todo tipo de tratamiento. Sí, ese es el problema. Que cuando llevas tiempo intentando algo y no lo has logrado, lo más probable es que en vez de estar en el estado de convicción, te encuentres en el estado de escepticismo. Y el estado de escepticismo pues, no hace más que seguirle dando vía libre a nuestros viejos pensamientos, a nuestros viejos sentimientos y por lo tanto a seguir obteniendo los mismos viejos resultados. Pero cuando yo empiezo a dejar de, o sea, otra vez, desaprender y desidentificarme, dejar de ser escéptico y empezar a, con convicción, a afirmar que tengo la posibilidad de curarme, ¿sí? O por lo menos de mejorar mi experiencia de vida en términos de salud, entonces ya estás empezando el proceso de desidentificación y de desaprendizaje. ¿Y entonces en qué me centro? En la salud. ¿Pero cómo? Justamente prestando atención de una manera profunda a cómo quiero sentirme en términos de salud. Que justamente el efecto placebo, por cierto, surge de diversos aspectos de la medicina en donde la idea de que se estaba recibiendo una sustancia curativa, sin que en realidad así fuera, terminaba generando esa curación de una manera que al principio desconcertó al ámbito científico, pero que hoy por hoy ya no se puede negar. Entonces, por eso el título del libro del doctor Dispenza es muy sugestivo, El placebo eres tú. Son tus creencias las que están determinando tu experiencia interior de la vida. Entonces, pero aquí el tema es que esa convicción la he de procurar encontrándome en un estado que no suelo estar, ahí está la dificultad, que es en un estado de profunda tranquilidad. Entonces, por ahí comienza todo el proceso de transformación interior, porque yo empiece por lograr todos los días por lo menos 10 minutos de
tranquilidad que empieza por lo corporal, en un estado de relajación, y que culmina con una mente despejada. Mientras yo no logre ponerme en esos estados profundos, de trance, como también se les conoce, yo no podré trabajar esa transformación en mi interior, porque en un estado alterado lo que sigue prevaleciendo es lo que llevamos años haciendo inconsciente y consistentemente. Por eso, junto con la gratitud y empezar a centrar mi atención en lo que quiero, lo que sigue es que yo logre estados de profunda quietud interior, no todo el día, tampoco vamos a pretenderlo de esa manera, pero sí por lo menos comenzar con lograr 10 minutos de completa quietud, en donde ya una vez que la he logrado, lo que sigue es efectivamente visualizar la experiencia tal como la quiero. Ay, pero es el típico caso, el típico planteamiento de la ley de la atracción. A ver, sí, pero en donde no se ha explicado la importancia que tiene que lo hagamos en estados de calma y de quietud. Y es ahí donde empieza la batalla, en que los logremos, porque ya nuestro cuerpo ya se habituó al estrés, nuestra mente ya se habituó a las preocupaciones. Y eso significa que va a ser todo un proceso y hay que recorrer todo un trayecto solamente para lograr llegar, ponernos en estados de relajación profunda que hagan posible que yo incorpore a través de la imaginación, que es un recurso por demás poderoso, la nueva realidad que quiero experimentar fuera de mí, pero para ello primero tengo que hacerla realidad internamente y para eso tengo que convertirlo en los procesos bioquímicos de la famosa sinapsis a nivel neuronal que hagan que mi subconsciente compre la experiencia como una realidad del presente. Cuando eso sucede es cuando empieza a darse toda la transformación de manera gradual. Entonces, ¿cómo comenzamos? Pues por dedicarle 10 minutos cada día a ejercicios de relajación y va a llevar semanas antes de que logre que el cuerpo se relaje, a lo mejor días, ojalá sean días, pero si fueran semanas vale la pena. Y una vez que he logrado que el cuerpo esté relajado, lo que sigue es que mi mente se aquiete, que mi mente se despeje. Y entonces puedo centrar mi atención en la respiración, puedo centrar mi atención en una palabra que me inspire, puedo centrar la atención en una imagen que me motive, puedo centrar mi atención en un sonido que me tranquilice, pero ya una vez que he logrado que mi cuerpo esté relajado, empiezo a entrenar mi atención para que se centre en una sola cosa durante esos 10 minutos, luego 15, luego 20, y ya que logre centrar mi atención en una sola cosa, todo el proceso empieza a liberarse por sí mismo, a desarrollarse por sí mismo, y lo podremos ir haciendo extensivo al resto de nuestros días, porque lo hemos logrado dominar primero en intervalos de 10 minutos, luego de 15, luego de 20, y así de manera extensiva, hasta que llegues tal vez a una hora y ya de esa hora el resto del día te mantienes en ese estado de profunda conciencia, que es el estado que empieza a transformar toda tu experiencia de vida, porque eso sí somos cada uno de nosotros. Somos una conciencia individual con una experiencia universal del momento presente. Hasta aquí nuestra reflexión de este día. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias al equipo de producción de RTQ, principalmente a la Virichina Ramírez. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo, tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.